Bienvenida, bienvenido. Estás en el lugar en donde todo se ve con un enfoque cultural. Tu espacio, mi lugar, nuestro punto de encuentro. Estamos en Enfoque Cultural. Iniciamos. Escúchanos lunes, miércoles y viernes, de 12 a 1 de la tarde por la 97.9 FM, Radio Zacatecas y en las redes del CISAR. Verano 2025. El arte como motor de bienestar en las personas privadas de su libertad. El arte como motor de bienestar en las personas privadas de su libertad se refiere a la utilización del arte como herramienta terapéutica y de rehabilitación en entornos carcelarios o de detención. Algunos de los beneficios del arte en entornos carcelarios son la reducción del estrés y la ansiedad. El arte puede ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad en las personas privadas de su libertad. Mejora de la autoestima. La creación artística puede ayudar a mejorar la autoestima y la confianza en sí mismos. El desarrollo de habilidades. El arte puede ayudar a desarrollar habilidades como la creatividad, la imaginación y la resolución de problemas. Así como la rehabilitación y la resocialización, el arte puede ser una herramienta efectiva para la rehabilitación y resocialización de las personas privadas de su libertad. Principalmente son 5 las variantes del arte utilizados en entornos carcelarios. 1. Arte visual, pintura, dibujo, escultura, grabado. 2. Música, canto, instrumentos musicales, composición. 3. Teatro, actuación, dirección, escritura de guiones. 4. Literatura, escritura de poesía, narrativa, ensayo. 5. Danza, baile, coreografía, expresión corporal. El arte en los entornos carcelarios se puede implementar a través del programa de arte terapéutica para abordar problemas de salud mental. Programas de educación artística en los que se ofrecen clases de arte para desarrollar habilidades y promover la creatividad, y programas de arte comunitario para fomentar la creación de arte en colaboración con la comunidad para promover la integración social. En resumen, el arte puede ser una herramienta poderosa para promover el bienestar y la rehabilitación en las personas privadas de su libertad. Sin embargo, es importante abordar los desafíos y limitaciones que se presentan en este contexto. Para hablar del arte como motor de bienestar en las personas privadas de su libertad, nos acompañan en cabina los artistas y creadores Gabriela Correa, Enrique Barajas Pro, Osvaldo Lugo y Julia Robles. Bienvenidos. Enfoque Cultural. Bienvenidos a Enfoque Cultural, es un gusto enorme saludarle en este viernes 31 de enero, que tenemos un programa especial. Ya le dimos el contexto. Sin duda este 2025 es el año del bienestar y vamos a estar realizando una serie de producciones especiales tratando de dejar de manifiesto cómo el arte y la cultura pueden transformar nuestras vidas, cómo pueden incidir. Bueno, obviamente de manera favorable es lo que queremos destacar. No dudo que también exista lo contrario, pero vamos a tratar de compartirles experiencias en donde ha quedado
palpable de qué forma a través de la mentoría artística las personas podemos transformar nuestra vida. Y hoy tenemos un tema que ya desde años pasados hemos venido mencionando, pero ahora sí que quisimos reunir a quienes han estado trabajando con personas privadas de su libertad para que nos compartieran su experiencia y sobre todo que nos hablen acerca de estos beneficios, de los retos y las limitantes que tiene, porque obviamente que también las debe de tener el estar trabajando en estos espacios. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Gracias. Están tímidos, están... Ay, ya, bueno fuera que estuvieran así. No lo creo, lo dudo muchísimo. Bien, pues si les parece, vamos a empezar a compartir con nuestra audiencia. ¿Cómo ven ustedes, cómo perciben ustedes desde su propia óptica, desde su propia disciplina, que el arte, que la cultura está generando esta transformación en los espacios en donde ustedes trabajaron, ¿verdad? Julia, adelante. Sí, mira, qué caballeros. O más bien eso, que son muy caballerosos. Hola, ¿qué tal, Yadi? Hola, ¿qué tal a toda tu audiencia? Bueno, no, definitivamente lo cambia todo, ¿sabes? Yo he dado talleres en el varonil, en el femenil, y actualmente ya llevaba 2 años trabajando con las chicas del tutelar para menores. Y ahí es donde pude ver, no, la verdad es que en los 3 lugares, pero pasa algo especial con las mujeres, pasa algo especial con el femenil y con las chicas del tutelar para menores, porque quizá tiene que ver con esa sensibilidad femenina, ¿no? No quiero ser así como muy feminista ni nada de eso, pero a las mujeres no nos cuesta tanto trabajo abrirnos a nuestras emociones. A los hombres sí, y sobre todo a los hombres que están en esa condición todavía es más complicado, se cierran más. El proceso fue más lento. Y en el caso del cerezo femenil, había como una necesidad de decir las cosas. Al principio, claro, muy tímido el taller, igual con las niñas, pero conforme se van dando las clases, yo he dado talleres de teatro, de narración oral, de encuadernación artística. Y el último taller que di en el tutelar para menores sí fue muy, muy revelador. Pero bueno, te cuento, en el de mujeres... va siendo un proceso lento. Al principio están muy cerradas, claro, porque la violencia que reciben es impresionante. O sea, de verdad, por ejemplo, tú ves en un día del padre o no sé, un día festivo, los hombres llegan sus esposas, llegan los hijos, se hace la fiesta. Las mujeres casi no las visitan y a las niñas menos, porque por lo general están... como que hay una situación de rechazo de la familia por ser mujeres y por haber cometido el delito. Entonces, curiosamente, a pesar de que no tienen como esa apertura, ¿no? De tener sus visitas, de tener todo lo que luego sabemos que en el cerezo varonil tienen, era como para que estuvieran como más reprimidas. Sin embargo, las primeras clases sí, ¿no? Con tiento. Pero también tiene mucho que ver el maestro para que se vayan soltando, ¿sabes? Porque a veces a mí me ha pasado que existen maestros incluso que dan talleres permanentes donde las chicas, lejos de abrirse, se cierran más. Pero en cuestión artística, si tú les vas dando las herramientas, no es que tú seas el gran creador o el gran artista que les lleva todo, ¿no? Pero si les das tú las herramientas donde ellas pueden agarrarse de ahí y pueden abrirse a otras posibilidades, cuando se sueltan, Yadira, es otra cosa. Ya no las paras, al menos a las mujeres. Con los hombres sí me costó un poquito más. Creo que son varios factores. Creo que es por la situación de que son hombres y porque también pues yo soy mujer. No es lo mismo la comunicación entre un hombre a hombre, ¿no? Siempre mujer a hombre es como un poquito más complicada. Y creo que también esa complicidad que hay entre mujeres nos hace que de alguna manera podamos ser como más libres. Y sí, definitivamente los talleres de arte y de cualquier disciplina, música, danza, teatro, narración oral, pintura, grabado, dibujo, escritura, cualquier disciplina artística en ellas funciona como una especie incluso de catarsis o de terapia. Una terapia donde ellas hacen esa catarsis
Y además pasa algo muy curioso en mis compañeros. Ya los voy a dejar hablar, ¿eh? ya, porque si no aquí la hora. Pero ellos no me dejarán mentir. Pasa una situación muy, muy, que me llama mucho la atención. Ellas no tienen celulares. Cabe destacar que los hombres sí. Ay, pero bueno, de eso hablamos después. Pero porque ahorita nos compete otra cosa. Pero la cuestión es que al no tener celulares, al estar privadas de su libertad, al no ver más mundo que el mundo interior, ahí sí se escuchan, ahí sí ven qué onda con ellas, ¿no? Porque son muchos momentos, no tienen todos los distractores que tenemos nosotras acá afuera, claro, sino que están concentradas ahí en su propio mundo y en su mundo interior. Y entonces eso funciona de otra manera a la hora de hacer teatro, a la hora de cantar, a la hora de escribir, ¿no? A la hora de pintar. Y se logran unas cosas increíbles y sí, definitivamente sí funciona como una terapia. No sé ustedes si lo consideran que fue bueno o malo dejar que iniciara Julia, pero ustedes la eligieron. Sí, ellos. Ustedes fueron. Estamos hablando del arte como motor de bienestar en las personas privadas de su libertad con Julia Robles, Enrique Barajas Pro y Osvaldo Lugo. Vamos a escuchar a uno de los hombres, a ver. Bueno, ya lo dijo Julia. Todo. Ya lo dijo todo. Bueno, en mi caso, la experiencia es la primera vez que doy taller en Cerezo. Y es muy similar a lo que comenta Julia en cuanto a que el primer día, digamos, están, digamos, como a la expectativa, ¿no? Casi incluso hasta como una cierta defensiva. No están ansiosos, no hay una especie de perspectiva en cuanto a qué es lo que van a ver, porque la experiencia que ellos tienen con el arte es muy lejana. Uh-huh. Y entonces eso se da como que ya paulatinamente. Y como las sesiones eran un día por semana, entonces 7 días, bueno, lo que cubre la semana, sí era suficiente abismo como para que de pronto se enfriara esa... Vamos, si uno de pronto empezó como que a poner los elementos ahí, como para que los organizara en su cabeza, como para que los archivaran, o incluso los trabajara, se enfriaba. Entonces sí era como una especie de continuar. De volver a iniciar. De volver como a iniciar. Pero claro, habían siempre eslabones, ¿no? Y creo que hasta el final, eso fue lo afortunado del programa, porque como fue de agosto hasta diciembre, fueron 20 sesiones en total. Decir 20 sesiones son poquitas en realidad, y bueno, y de 2 horas. Pero en el caso de este grupo, sí fue bastante productivo, porque como que si fuera un grupo selecto casi. Aquí lo que cambió o lo que fracturó un poco la dinámica es que designaron a un bloque, y luego no sé si un cierto porcentaje, casi la mitad del bloque, los cambiaron a otro bloque. Entonces ya no pudieron continuar. Entonces digamos que no recuerdo cuántos eran al principio, creo que 13. Al siguiente ocasión era la mitad. Luego se redujeron más, la mitad de la mitad. Luego se volvió a recuperar. Y así se iban. Ya después había como entre bloque 1 y bloque 4. Pero lo que... Me imagino que los bloques es como los tienen divididos. Como los tienen divididos, sí. Y lo que me gustó mucho de ellos en cuanto a cómo asimilaron ya casi como al final, porque dije, bueno, como es dibujo, de pronto pues nada más es el lápiz y el papel. Pero como les llevé acá, digamos, la dinámica fue explorar técnicas de trabajo en el cual pudieran desarrollar a nivel cerebral las habilidades de dibujo. Entonces sí fue un poco difícil para ellos. Pero una vez que lo van entendiendo, como que le fueron agarrando un poco de, digamos, como de claridad. Y claro, bueno, yo voy observando, cambio de la pedagogía en el proceso, y entonces pues se activa, ¿no? Entonces una de las cosas que funcionó fue que les llevé, ahora sí que lo que a ellos les gustaba, ¿no? Imágenes ¿de qué? Principalmente como de anime. Sí. Y sobre todo como cultura pop, Hombre Lobo, Drácula, King Kong, cosas que fueran como populares. Okay. Y entonces, claro, ya empezaron a dibujar un poquito más en ese sentido, y como se fueron acumulando cada una de las etapas de las técnicas, ya al final era una especie como de expresión libre. Entonces, al menos yo podría que así en todo el grupo,
hubieron pues como, yo creo que cerca como de unos 4 o 6 que destacaron muchísimo. Y uno realmente, o sea, uno en especial, bueno, creo que dos en especial trabajaron bastante bien. Hubo uno, no digo nombres para que no, Sí, no. pero hubo uno que en el día 1 estaba con los brazos cruzados, y en el día último, o en las últimas sesiones, no, estaba ya, y con mucha creencia ya en su propia creatividad, muy confiado en su creatividad. Y eso fue lo que me gustó, porque de pronto uno los ve y uno tiene el prejuicio, en cierta forma, de que de pronto una circunstancia adversa los lleva a ese lugar, que probablemente no tengan salvación, o que su contexto de alguna forma los lleva a ese sitio. Pero creo que pueden construirse en sí mismos como para poder crecer o cambiar incluso hasta su entorno. Que incluso es algo que yo discutí también con las licenciadas, con la posibilidad de que ellos mismos fueran continuadores del taller, porque ya una vez que les das las herramientas, ellos pueden enseñar, pero también aquí depende un poco de si tienen esa posibilidad. Muchísimas gracias, Enrique. Vamos a escuchar a Osvaldo. Ya también lo dijeron todo. No, bueno, claro, coincido mucho con lo que comenta Julia y Enrique. Meramente son públicos muy específicos. Bueno, en lo personal sí hay que establecer una línea pedagógica muy, muy estratégica, porque pues es que, claro, al principio, al inicio de estos talleres, meramente son muy rígidos, el ambiente es muy rígido, muy tenso, y bueno, en mi caso estuve impartiendo talleres de gráfica en el tutelar de menores, ahí en Villanueva. Estuvimos tanto en el varonil como en el femenil. Y pues bueno, meramente sí tuvimos que, porque bueno, muchos de los chicos, al estar también divididos, no por bloques, sino por como grupos, diversos grupos que no pueden estar juntos porque hay como confrontaciones delictivas, de grupos delictivos. Entonces, pues meramente he trabajado con todos, tuve que trabajar con todos los chicos, establecer diversas dinámicas diferentes, utilizando primeramente el dibujo como un medio, primeramente para tener ese acercamiento. También me tocó, al igual que Enrique, hubo personas que meramente no hacían absolutamente nada, solamente lo tomaban como un pretexto para salir de la celda, y bueno, que poco a poco se fueron integrando a estas actividades, tratando también de incentivarlos un poco. Yo lo hacía por medio de plática, de literatura, leía un poco, no era un taller de eso, pero trataba de nutrir primeramente las actividades iniciales con el dibujo, con algunas charlas con ellos, meramente porque también traen temas muy, muy marcados, de los cuales es muy difícil que se deshagan de ellos, ¿no? Entonces había temas meramente violentos plasmados en el dibujo, pero ¿qué herramientas puedo tener yo proporcionarles también para que cambien su concepto, ¿no? Entonces ya continuamos realizando estos temas violentos y concluimos con otro tipo muy, muy diferente, pero meramente sí es un gran esfuerzo. Estuvimos por ahí un par de meses trabajando con ellos, y bueno, todos los meses fueron actividades intensas. Esos días que estuvimos ahí realmente fueron muy, estresantes, porque eran muy cambiantes las conductas entre grupos y grupos, ¿no? Entonces, de hecho, tenía que esperar para hacer el cambio de grupo, para que no hubiera confrontaciones también entre ellos. Entonces sí, pero bueno, al final el taller se enriqueció bastante con los resultados meramente ya establecidos en el dibujo. Trasladamos al grabado esos trabajos, como un grabado, una técnica de procesos donde establecimos equipos. Estuvimos trabajando en parejas también, tanto con los varoniles como los femeniles aparte, y pues eso ayudó un poco a compartir ya los trabajos que ellos estaban realizando entre ellos, ¿no? Pero meramente sí es un medio por el cual ellos se expresan plenamente, o de cierta forma quieren tratar de decir algo y que no pueden hacerlo.
Muchísimas gracias, Osvaldo, y le damos la bienvenida a Gaby Correa, gracias por estar aquí. También ha tenido la oportunidad de estar trabajando con el arte como motor de bienestar en las personas privadas de su libertad. Bienvenida. Muchísimas gracias y antes que nada, gracias por su consideración y por la paciencia. Justo vengo de impartir un taller de Jerez, entonces no contaba con la astucia de las situaciones, pero muchas gracias, aquí muy contenta. Gracias. Al contrario, gracias por acompañarnos y platícanos, por favor, ¿cómo has vivido tú esta experiencia? Ya quienes te han antecedido nos han hablado tanto de beneficios, de algunos obstáculos, de trabajar con diferentes grupos, de trabajar con hombres y con mujeres, ¿verdad?, que pueden hacer este contraste, de trabajar con los grupos divididos por módulos, de trabajar con grupos divididos por conflictos. ¿A ti cómo te ha ido? Fíjate que ha sido una experiencia sumamente grata y nutritiva. Y yo he trabajado en estos espacios en diferentes tiempos, ¿no? Y sí he visto también mucha diferencia tanto de los participantes como de las circunstancias y el momento. El primer taller que yo impartí, que era de fomento a la lectura, a través de los programas de salas de lectura y alas y raíces, fue con adultas, mujeres. Y bueno, la respuesta fue inmediata, fue muy, muy bien recibida, porque parte inicial de mi trabajo es primero regalarles las historias, regalarles las lecturas. Y como pasa con cualquier persona, ¿no? Empiezas a identificarte con estas historias que estás escuchando, empiezas a reflejarte en ellas y a hacer reflexiones, ¿no?, de tu propia vida, de tus propias circunstancias. Dicen por ahí, ¿no?, que no hay mejor libertad que la que puedes tener con la imaginación. Y la literatura, la lectura, pues creo que es una de las puertas más importantes para detonar esta imaginación. Siempre fui bastante bien recibida, tanto en los momentos como cuando hacíamos las lecturas en voz alta, las lecturas regaladas, como cuando íbamos a la charla, y posteriormente como en la oportunidad que tuvimos de trabajar vinculados Osvaldo y una servidora. Platíquenos. Vinculamos esta parte de la literatura que ellas, a partir de los textos que habían escuchado conmigo y que habíamos dialogado, crearan estas ilustraciones para pasarlas después a grabado. Y de verdad, lo que acaba de mencionar Osvaldo es impresionante, cómo las primeras ilustraciones pues tienen que ver con estos entornos que se han desarrollado violentos, dolorosos incluso, y que al camino de las propias lecturas y de estos propios procesos de autodescubrimiento van cambiando estos resultados o estas ilustraciones. Yo tengo una anécdota que ahorita me vino a la cabeza en mi primer taller que di con una señora ya muy mayor. No recuerdo, la verdad les mentiría, porque le estoy hablando quizá de hace 11 años, 10 años. Cuánto tiempo llevaba internada. Sin embargo, ella se llevó a préstamo un librito muy chiquito que era sobre la vida de Frida Kahlo, de muy poquitas hojitas, y era una mujer adulta que no se veía, y lo compartió ella, que tuviera un hábito lector. Pero cuando me entrega el libro, cuando me devuelve el librito, me dice, es que no se imagina cuánto me gustó porque yo soy esta, me dijo. Yo soy la que no estaba presa por fuera más que presa por dentro, ¿no? Como se sentía Frida Kahlo en el momento de su accidente, que estaba inmóvil, ¿no? Entonces me lleva justamente a reconocer y agradecer cómo la literatura y en sí todas las artes son estos espacios pues de libertad a final de cuentas para ellas, y estos espacios en donde pueden pues autoconocerse y de ahí también a lo mejor tomar decisiones diferentes o elecciones diferentes, ¿no? Entonces sí ha sido un trabajo muy gratificante y el que agradezco mucho y espero poder seguir llevándolo a cabo. Ahora que los escucho, les voy a dar un par de minutos para que piensen. Me gustaría convocar a nuestra audiencia, a la audiencia del CISART, para que hagamos una campaña, una pequeña campaña de donación de algo que ustedes consideren que realmente puede ser útil. Ahorita pensé, libros. Dije, bueno, pero
hay otras áreas, no sé, díganme, ¿qué podemos convocar a nuestra audiencia que hagamos estos donativos para hacerlos llegar, para que pues podamos acercar las diferentes manifestaciones del arte hacia estas personas que están privadas de la libertad? Y les voy a dejar pensar, porque los voy a invitar a que escuchemos una colaboración que nos ha hecho llegar Gustavo Villagrana, quien también tuvo la oportunidad de estar trabajando en estos espacios. Él llevó el taller de gráfica. Él no solamente quería sensibilizar, sino también quería que fuera visto este taller como una posibilidad de que ellos desarrollaran una profesión, un oficio y pudieran verlo como algo rentable en el futuro. Vamos a escuchar. Básicamente, a finales del 2023, el curso fue en el tutelar de menores y tuvo que ver, por supuesto, con darles serigrafía a los internos de ahí, aunque no sé si sea el término correcto. Bueno, mi idea era acercarlos un poco a la serigrafía. El oficio para mí tiene una profunda relación con poder dirigir la vida. Entonces, uno de mis objetivos era que entendieran que un oficio puede darte ideas distintas y conexiones con lo interno e interior, sobre todo con la idea de valor. Y bueno, estuvimos llenos de contratiempos, de algunos inconvenientes, pero pienso que, bueno, pues sí hubo eco en algunos de los chicos que estuvieron participando por las condiciones del espacio, es decir, que no está adaptado, pues eso hizo un poco complicado la gestión del taller. Sí me gustaría participar en el futuro con ese tipo de talleres, pero sí creo que son condiciones complicadas, sobre todo porque el tiempo es limitado. Entonces, para que pudieran aprender como los oficios, se ocupan muchas horas y se ocupan accesos y se ocupa recurso para poder acceder, que si bien pues estuvo excelente la organización por parte del instituto, pero un poco complicada por parte del sistema tutelar. Sin embargo, para mí fue una grata experiencia. Creo que, el acercarse con los chicos que han vivido muchas cosas y muchas complicaciones, pues es la única posibilidad de que conozcan otra realidad. Y por supuesto que me gustaría volver a acceder con ellos. Soy fiel creyente que aprender un oficio es a base de errores, y para mí pues la metáfora de estar ahí era que los errores que uno se cometen pudieran canalizarse al arte. Por supuesto que hay que advertir que hay muchos inconvenientes en todo el sistema de castigo, y que creo que se debe de apoyar más la prevención, que ya de alguna manera el hecho de estar, digamos que sobre el castigo. Entonces, para mí es más importante empezar a trabajar en el bienestar social, y eso implicaría, por supuesto, una mejora significativa, notable en la economía de cada una de las familias, y que pues eso les pueda dar acceso a la cultura, porque pues en un lugar minero como Zacatecas, marcado por la extracción y la migración, pues es necesario poner puntos estables o establecidos de arte, pues donde los jóvenes, los niños puedan acercarse y puedan entender que hay distintas realidades en nuestro constructo social. Enfoque cultural. No, mire, aquí ya se soltaron ahora. Y es que realmente pues ya tienen tiempo trabajando en estos espacios, han implementado diferentes técnicas, metodologías, estrategias, porque dicen, es un gran reto. Pues imagínense, cuando estuvimos en pandemia, creo que es lo que más cerca hemos estado de estar privados de nuestra libertad, donde ya no hallábamos ni qué hacer, y teníamos muchos recursos a nuestro alcance, y sin embargo nos sentíamos en un gran estado de depresión, de desesperación. Ahora imagínense personas que realmente no pueden salir de estos espacios, y que les llega afortunadamente todas estas expresiones artísticas para poder ver la vida desde otra perspectiva, esos rayitos de luz, digamos. Y bueno, ya nos han compartido muchos de estos beneficios, que pueden ser la reducción del estrés y la ansiedad, la mejora de la autoestima, el desarrollo de habilidades, la rehabilitación y resocialización,
pero pues también me imagino que tienen algunos retos y desafíos que realizar ustedes como desarrolladores. Ya ahorita Gustavo Villagrán nos hablaba que de repente pues es muy complicado, ¿verdad? Que se necesita una mayor coordinación, incluso una mayor sensibilización por parte de quienes están encargados de administrar estos espacios, porque pues de repente es muy difícil para ustedes, ¿verdad? Como instructores. Claro. Fíjate que, perdón que Adelante. tome la palabra, creo que uno de los principales retos es justamente lo que acabas de mencionar, la sensibilización a las autoridades de percibir y entender que el arte, o sea, además de tener todos estos beneficios, pues tiene un proceso, y parte de ese proceso a lo mejor es sacar lo que traen dentro, por muy disruptor que se vea, por muy terrible que se vea, pero que es necesario expresarlo, y qué mejor a través de una plataforma cultural o artística, como puede ser la escritura, como puede ser la escultura, como puede ser el grabado, como puede ser el teatro, ¿no? Que sí es necesario que partan de ahí para que ya una vez que hayan sacado eso, poder explorar otras formas, y de pronto sí es algo que se limita mucho, ¿no? Y el arte pues no puede limitarse, o sea, vas a trabajar este tema, pero este no. Entonces, sensibilizar a las autoridades que esto es un proceso y que estas actividades tengan una continuidad, que no sean esporádicas o eventuales, para que efectivamente haya una manera de hacer una evaluación de un inicio, no de un taller de 2 semanas, no de un taller de 3 meses, a lo mejor de un proceso de 1 año quizá o más, ¿no? Y ver estos beneficios ahora sí reales en la cotidianidad de los internos y las internas. Oigan, y aquí me sirve para meterles otro de estos grandes desafíos que puede ser los estigmas, el prejuicio que existe, la percepción que se tiene de que pues realmente el arte, ¿de qué les va a servir o de qué va a funcionar en estos espacios carcelarios? ¿Sabes una cosa? Por ejemplo, sobre lo que decías hace rato, sí, en pandemia estábamos así, pero por ejemplo existen muchas personas que quieras que no han ido a ver una obra de teatro, han ido, están, ¿cómo te digo? O sea, tienen que ver con el arte de alguna u otra manera, pero ellos no. Ellos, pues, híjole, creo, a mí me tocó que en todos los casos que yo di talleres, nadie sabía nada, sobre nada, ¿no? Porque su condición social o de donde venían, pues, no había nada. Entonces eran totalmente vírgenes en la materia. Ahora, el maestro Pro decía algo sobre una persona que de repente salía uno por ahí, ¿no? Y para uno como maestro es, híjole, es una cosa maravillosa, porque de repente te encuentras esos garbanzos de a libra que de verdad de manera, híjole, no sé si es la palabra adecuada, pero de manera muy silvestre sale ese talento, ¿no? Sale ese don, sale esta cuestión que es innata al ser humano y que ellos ni siquiera sabían que la tenían. Digo, hay gente que ni siquiera ha terminado ni la primaria, pues, ¿no? Sí, claro. Y de repente te das cuenta que tienen mucho que decir por medio del arte. Entonces, eso a mí me movía mucho, ¿sabes? De repente, sobre todo con las niñas, había quien escribía de manera así, ¿no? Le salía muy natural, tanto así que aquí le van a editar un libro a la chava. Imagínate, porque entonces leen sus escritos y es una cosa, además ella lo escribía en español y en tlapaneco. Uh-huh. Entonces la chava hacía, cuando lees sus cosas dices, híjole, ¿y esta chamaca de dónde salió? ¿No? O de repente, sobre todo la escritura, que a mí me parece una cosa no muy complicada. Hay chicas, había una que cantaba y daba los tonos y alcanzaba las notas, y luego tú le preguntas, oye, ¿y has tomado clases de canto? Pues no. ¿Has leído? Bueno, había esa chava que te digo, ni siquiera había leído ni un libro, pues, ¿no? Y de repente, ¡fum!, surgía la magia, ¿no? Y eso es algo que es donde te das cuenta que el arte es parte de nosotros. Cualquier disciplina artística es parte de nosotros. Claro, nos vamos más por el teatro, otros más por el dibujo, otros más por la pintura, pero a final de cuentas el hombre siempre encuentra por medio del arte la manera de expresarse, pues, ¿no? De decir esas cosas que quiere decir. Y eso es padrísimo, pues, ¿no? O sea, eso yo me llevé de todas mis alumnas, que de repente yo decía, bueno, ¿y esta de dónde salió, no?
y sin tener conocimiento de nada. Eso es increíble. Osvaldo y Enrique ya se dieron cuenta que tenemos dos maestros de la palabra. Dos narradoras orales que hablan y hablan y hablan. Fíjate, a colación, perdón, pero sí tengo esta parte, a colación justo de esta pregunta que hacías, de este estigma que hay sobre, pues, les va a servir mucho más un taller de un oficio a un taller de un arte. Creo que justamente el sensibilizar que el arte es inherente, lo acaba de decir Julia, inherente a todos los seres humanos. No hay un bebé recién nacido que no responda a una canción, a un arrullo. Ya niños de preescolar, ¿cómo responden a una lectura, a un cuento? ¿Qué niño no desea manipular plastilina, cualquier cosa para crear? Entonces es una parte natural y necesaria de los seres humanos el expresarse a través del arte, ¿no? Y a lo mejor estas personas que todavía no tienen esta sensibilidad es porque apagaron como adultos este vínculo y este contacto con este otro lenguaje de autodescubrimiento, de autosanación, porque ¿quién no de las personas que estamos más vinculadas a cualquier disciplina artística nos hemos sanado emocionalmente a través de la escritura, del canto, de la pintura, del grabado? O sea, es una herramienta de sanación también, ¿no? Emocional. Perdón que lo diga, pero es que ahí voy a hablar, pero es que hay algo que sí a mí híjole, conmigo sí es. Yo sí me enojaba mucho, pero no con las chavas, sino con la institución, ¿no? Porque hay muchas prohibiciones. Y entonces en el arte, pues, ¿cómo? Y entonces, el estigma, ahora sí que hay estigma sobre el arte, ¿no? Pero las personas que dirigen estos centros, digo, yo tuve mucho apoyo de parte de Alejandro, que es el director del tutelar para menores, pero no así de las cabezas que están más arriba, ¿sabes? Porque entonces había esto no se puede, esto sí se puede, esto no se puede, esto sí se puede, pero de alguna manera yo entiendo, pues, ¿no? O sea, hay reglas en el que estás, ya, sí, claro, tampoco es que vaya ahí, ¿no? O sea, no. Códigos de vestimenta. Exacto, sí, o sea, no es que uno vaya a transgredir esas cosas, pues, ¿no? Pero en cuestión de lo que ellas quieren expresar, sí, porque de repente, por ejemplo, las pones a dibujar y claro, dibujan jeringas, dibujan secuestros, porque es lo que conocen, pero entonces uno como maestro les da las herramientas para que entonces den ese otro salto, para que entonces conozcan otras cosas, no nada más, ¿no? ¿Sabes? Lo que ellas traen de sus casas, de lo que ellas vivieron y todo eso, pues, ¿no? Pero entonces hay una prohibición de que esto no, porque es apología del delito y es apología del delito. Y claro, lo entiendes, pero también que fueran más sensibles para saber que esto se puede transformar. Ahora, a mí me decían algo muy chistoso, que yo soy muy así con mis alumnos, muy cariñosa, muy, ¿sabes? Muy empática, pues muy como soy, mija. Pero entonces no se les podía dar mucho amor porque no estaba bien. Y entonces yo me ponía, yo decía, pero ¿cómo no? Sí, incluso cuando te pones a pensar dices, híjole, pues a lo mejor por eso están aquí, ¿no? Porque no hubo como mucho amor, ¿sabes? Entonces, sí creo que hay como, se tendría que hacer una, híjole, pero es como soñar, ¿no? Pero se tendría que hacer como una transformación desde allá arriba, desde las instituciones, para que, creo que hay de repente mucha prohibición con cosas que creo que no deberían de ser, y creo que las cosas que deberían de ser no están sucediendo. Entonces, híjole, si el arte es el único lugar donde podemos ser libres, que ahí mismo no tengas esa libertad, sí es complicado para uno como maestro. Es lo que es el maestro, pero era volver a empezar, ¿no? Era volver a empezar, pero de alguna manera ya dejaste ahí una semillita chiquita, pues, ¿no? Donde quizá, no sé, puede suceder algo en un futuro. Osvaldo. Sí, así es. Bueno, y como lo comentaba Julia, creo que una de las cosas más acertadas cuando trabajamos Gaby y yo en el tutelar de menores fue la literatura, porque eso les permitió dotarse de algunos elementos nuevos que pues las internas y los internos pues, no conocen o no conocían. De hecho, no tenían como nada de acercamiento, ¿no?
Y pues eso les permitió para generar, concebir ideas, concebir una imagen, tratar de relacionarla con lo que estaban pasando, con un proceso. Y a pesar de que hay muchas cosas que estaban prohibidas, ellos las comunicaban, o sea, no las decían, pero era un lenguaje, o sea, el dibujo, el grabado, el teatro se convirtió en un medio para comunicarse entre ellos, ¿no? Entonces, porque incluso ahí estuvimos viendo la muestra de resultados, los trabajos, y había muchos signos, un lenguaje meramente muy, bueno, del que ellos usan comúnmente para comunicarse, y pues que aún así, de hecho, bueno, había algo muy curioso con la Catrina, que estaba muy relacionada con un personaje, una imagen muy, muy típica de las cárceles. La Santa Muerte. Así es, la Santa Muerte. Y pues bueno, ahí pues qué elementos tengo este elemento que es la Santa Muerte, ¿qué puedo hacer yo para darle la vuelta, cambiar pues eso que estaban trabajando ellos, ¿no? La Catrina fue un elemento meramente muy acertado, por así decirlo, en la cuestión del grabado. De ahí empezamos a trabajar otras calaveras, metimos cosas más tradicionales, y así fue como fuimos, y gracias con la ayuda de Gaby, porque también la literatura, los cuentos, la narración, la palabra, ayudó bastante, ¿no? ¿Sabes qué, Osvaldo? A mí me gustaría puntualizar que no es tanto, a lo mejor no es la palabra correcta, darle la vuelta, porque darle la vuelta me suena a como, vamos a ver que no pasa esto, sino claro, lo que hiciste fue ampliar estas expectativas y posibilidades, ¿no? O sea, a lo mejor la expectativa o el conocimiento que tienen las internas, en este caso puntual, es pues de conocer a este personaje, pero a lo mejor no conocían toda la Catrina, las otras formas de calavera, y tú lo que hiciste, lo que se logró en conjunto con este taller fue ampliar estas expectativas, y me queda claro que muchas veces entramos en circunstancias y en situaciones tristes, ¿no? Todos, que afortunadamente no a este punto, ¿no? Pero que muchas de estas chicas quizá están en este lugar porque sus expectativas son así, porque lo que conocen es esto, y no tienen esta amplitud de posibilidades, de conocimientos, de expectativas. Y lo que el arte hace también es esto, mostrarte, ampliar. Bueno, esto aquí está. Y eso fue lo que lograste, ¿no? Vamos a escuchar a Enrique, que no lo dejamos hablar. Sí, bueno. Ya déjenme hablar. Bueno, mira, en mi experiencia, el primer día los dejé dibujar de manera libre, y curiosamente no había ese tipo de connotaciones culturales que ellos en un momento dado están, digamos, inmersos. Había paisaje, había personajes, había incluso algunos que de pronto no tienen como mucha idea de qué dibujar, pues veían su reloj y lo dibujaban, pero ninguno demostró una cuestión cultural inmersa en su cotidiano. Entonces, yo creo que por eso se facilitó ese grupo, porque como que dio posibilidades a que tuvieran una referencia. En este caso yo llevé referencias gráficas, y como que de ahí descansaron un poco en esas referencias gráficas. Y claro, el objetivo era que una vez que ya se familiarizaran con su dibujo, como herramienta, lograran hacer una especie de simbiosis entre la imaginación y la referencia. Pero al final se enfocaron mucho en la referencia, pero sí hubo más expresión plástica, ya que había iniciado primero con puro lápiz, y luego llevé lápices graduados como para nada más 2B y HB, como para que metieran un poco más de fuerza. Luego el wash y luego pastel. Y entonces y ahí fue donde se expresaron mucho más. Incluso hubo alguno que de hecho era muy simpático, porque hacía toda la expresión de soy Picasso, y pintaba, ¿no? Entonces y claro, yo le valoraba eso, en el que, a ver, Picasso, ¿no? Y claro, es como una especie de recompensa a esa confianza, que supo construir bien, y que al final se lograron piezas bastante buenas, aunque vinieran de una referencia,
pero ya al final era transgredir la referencia, para que lo volvieran un poquito más su propia identidad. Entonces, yo pienso que incluso lo que dice Julián, yo también ese sueño guajiro de que tal vez las instituciones pudieran trabajar más en ese aspecto de lo humano, más que de lo metódico, porque bueno, a mí me llama la atención que algunos de ellos que van o que llegan sin instrucción escolar, reciben instrucción escolar, o que llevan asesoría psicológica. Bueno, que hubiera una integridad, porque la familia también es importante en eso. Y yo creo que la palabra clave en eso es el amor. Entonces, si no sale como relevancia el amor en un estado de función real, ellos a lo mejor probablemente sigan sin comprender pues cuál es su función, por las personas que de pronto salen, ¿no? Esos que ya nada más tienen el carbón para nada más sacarse la coraza del carbón para revelarse como un diamante, porque ahí están de alguna manera, ¿no? Y yo creo que sí es cuestión de, como dice Osvaldo, de, o sea, que se expresen como ellos quieran. Si es la Santa Muerte, pues eso. Exacto, porque tiene que ser una catarsis. Y luego viene la transformación. Claro. O sea, todo tiene una lógica en esos procesos. Y yo creo que la psicología tiene que enfocarse también en ese aspecto, digamos, de procedimiento. Porque no nada más es el ABC de la psicología, sino, a ver, ¿cómo puede detonar un individuo si se enfoca desde esta manera, ¿no? Yo no sé muy bien, pero bueno, yo me lo imagino así como Julia, ¿no? Ese sueño, ¿no? Porque una vez que los conoces, al principio también tú estás a la defensiva. La primera vez estás a la defensiva. Es mutuo. Pero ya después se vuelven... Hay una comunión. Una complicidad, ¿no? Y les tienes cariño. O sea, de pronto ya al final, ¡ay, hola! Y así, ¿no? Pero no puedes llegar más allá. No puedes pasar la línea. Porque también está esa cuestión de desafortunadamente, de riesgo. Entonces sí es muy delicado, pero institucionalmente se puede llevar a cabo y destruyes o sea, es como echarle una sustancia ahora sí que a la miasma para destruir la raíz mala, ¿no? Manda saludos José Invidente Novella, dice, el arte y la cultura son vida. Yadira, yo te quiero comentar algo. Sí. El maestro, yo he trabajado en todos los tutelares, y el más complicado de todos es Fresnillo. Y no lo digo yo, es algo que se sabe, pues, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que dices, maestro, de que ellos curiosamente no recurrían en imágenes a la apología del delito, siendo que el cerezo de Fresnillo es el más complicado de todos, incluso más que el de Zacatecas, ¿no? Y cuando yo llevaba teatro a los recorridos, la población de Fresnillo es como la más entusiasta, ¿no? Y es muy loco por eso, ¿no? Porque por una parte es la más complicada, pero aparte la más entusiasta, y es no sé, ahí hay un fenómeno como raro. A ti, ¿cómo te recibieron los chicos? Porque sí, pues Fresnillo está... Pues bastante bien, de hecho entre ellos se llevan muy bien. O sea, incluso se hablan de, oye, vecina, ¿no? Porque salen a barrer, ¿no? Y esas cosas. Pero claro, bueno, yo sí puse de alguna manera como reglas en mí mismo, de no ir más allá en cuanto a su situación. Claro. Nada más a lo que iba en cuanto al dibujo. Pero eso sí, mucho apoyo a su iniciativa. Porque de pronto pueden haber a lo mejor directrices en cuestiones de técnica artística, pero digamos que yo daba siempre el 10 en cuanto a lo que pudieran expresar. Claro. Y claro, siempre abrir la posibilidad de que, a ver, y si esto haces así, y si esto otro, o sea, daba como otras rutas no posibles. Y sí, luego lo hacían y experimentaban o se arriesgaban en ese recurso y resultaba algo bueno, ¿no? Ay, qué padre. Oigan, ¿qué creen? El tiempo nos voló. Les voy a tener que pedir que nos hagan una reflexión final, pero díganos primero hacia dónde canalizamos nuestra campaña de donativos. ¿Qué sugieren? Justo, que más allá de las cuestiones materiales o de los instrumentos o cosas que pudieran requerir, de todos modos se resuelven con lo que hay.
creo yo que hicieron referencia a esto, la parte humana, la parte afectiva, la parte de presencia y de tiempo. Hay muchas internas en el caso. Yo con los varones solamente fui a narrar cuentos, entonces no tengo como demasiado vínculo o conocimiento, pero en los centros de internamiento para adolescentes y para mujeres hay demasiadas internas que no tienen un solo familiar que las visite. Una sola persona y no tienen, y entonces por eso la necesidad también de este contacto, de esta plática con el mundo exterior. Entonces, si alguien se animara a ir y preguntar y decir, ¿quién no tiene visita y quiero visitar? Y simplemente a lo mejor si te gusta leer, ir a leerles un cuento, ir a leerles una historia, ir a contarles un chisme, no sé, creo que esta sería una contribución valiosísima para cada una de ellas. Y que los dejaran, ¿no? Sí, porque se puede. esa es otra cosa, Bueno, que de repente es como complicado. Hay un pues, proceso ¿no? que tienes que hacer, pero sí puedes en días de visita visitar. Yo en alguna vez lo consulté y sí se puede, nada más pues hay que pasar el proceso y todo lo que nosotros hemos pasado de no puedes pasar tales cosas, no lleven pastel de con nuez, por favor, porque no se los van a dejar pasar. Ni pan ni pastel de nuez, por favor. Aunque quieran donar, es muy complicada la donación. Sí. O sea, no se puede cualquier cosa. ¿Libros? Porque libros sí. Es que, ¿sabes qué? Híjole, se les quitan las cosas. Acercarse Es mejor lo con que Alejandro, dice, Julia, de sí, verdad creo que pero es lo que una dice persona muy abierta. Gaby es padrísimo porque sí, o sea, yo curiosamente en esos lugares el tiempo y la permanencia que tú les des, yo creo que eso además sería como más, ¿no? A que les lleves algo, porque si es muy complicado. No, pero de todas maneras cualquier cosa es complicada, que si la pluma porque luego sirve como arma, que si el papel, pero vuelvo que a lo si mismo, no sé. acercarse y preguntar de qué Investigamos. manera. Entonces, sí se puede. Sí, Sí que se puede. investiguen que se puede. Me voy a dar la tarea de Porque investigar. sí es complicado. Una de las donaciones que luego ellos suelen esperar, y eso ya a nivel institucional, porque las abogadas de alguna manera me lo han expresado, es de que intentan hacer, digamos, actividades en las cuales pueden armar catrinas de papel Maché, sí. digamos esas monumentales, y que luego sirven para la calle, ¿no? Entonces, de que una vez que se acerquen las fechas, tanto del Día de la Amistad, del Día de Muertos, de Navidad, les acerquen material, papel, tela, todo ese tipo de recursos, Estambres, pero que lo canalicen a las autoridades del Cerezo para que luego sirva de material para los internos. Sí, eso podría ser. Sí. Muy bien, ya nos están dando muchos tips que los estoy anotando aquí en la mente, pero todos queda la grabación. Pues despídanse. A ver. Bueno, y pues también agradecer también a estos programas que han tenido un mero han sido muy asertivos en canalizar los talleres hacia los reclusorios. Meramente el programa Alas y Raíces, aquí nuestro Instituto de Cultura, meramente es uno de los programas muy, muy buenísimos que trata de llevar el arte a estos reclusorios, que hace falta, muchísima falta en estos, y que bueno, claro, sí, no es difícil hasta ingresar un pincel, un lápiz, es dificilísimo, pero creo que con la tutoría adecuada, el acercamiento, la gestoría, sí se puede, ¿no? Entonces, hay muchos chicos, bueno, en el tutelar, con los jóvenes, meramente traen todavía el impulso del graffiti, del dibujo. Meramente sí es conveniente tratar de realizar estas donaciones de acuarelas, de plumones, y claro, qué mejor también si se puede también donar en algún momento algún taller, ¿verdad? No solamente por nosotros, sino por también otros artistas, de la plástica zacatecana que estén interesados también, pues hacen falta muchos talleres, ¿no? De toda índole. Entonces, y bueno, el arte meramente toca cosas pues muy sensibles y que han sido con resultados meramente positivos para ellos. Entonces, pues nada, agradecer que, me siento muy... ¿cómo se dirá? Pues yo en algún momento no pensé dar ningún taller en ningún reclusorio, pero sí lo volvería a hacer, y de hecho sí ahí esperemos poder estar nuevamente en los tutelares, porque sí te deja un buen sabor de boca y muy buenas experiencias también. Es tiempo de despedirnos. Muchísimas gracias, de verdad, poder compartir esto y pues invitar
también a todos los docentes, talleristas, que independientemente que vengan o no de un programa y que estén interesados y dispuestos en hacer sus pro bonos, que se acerquen a estos centros de internamiento. Ya no son tutelares, ya no son reclusorios, son centros de internamiento, que ahí vamos empezando también con esta rehabilitación de los que estamos afuera en la percepción. Entonces acérquense y de verdad muchas gracias por permitirnos compartir esto, Yadira. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia Robles, Enrique Barajas Pro, Osvaldo Lugo, Gaby Correa. Y pues en resumen, el arte puede ser una herramienta poderosa para promover el bienestar y la rehabilitación en las personas privadas de su libertad. Sin embargo, es importante también abordar los desafíos y las limitaciones que se presentan en este contexto. Este es el primer programa de varios que vamos a tener. Gracias por acompañarnos, pásenla muy bien. Bienvenida, bienvenido. Estás en el lugar en donde todo se ve con un enfoque cultural. Tu espacio, mi lugar, nuestro punto de encuentro. Estamos en Enfoque Cultural. Iniciamos. Escúchanos lunes, miércoles y viernes, de 12 a 1 de la tarde por la 97.9 FM, Radio Zacatecas y en las redes del CISAR.